Que tengan muy buenas tardes, hermanos, amigos, hermanos que nos ven, que nos escuchan. Dios les bendiga. En esta tarde queremos predicar la palabra del Señor correspondiente a este domingo. Quiero que traigamos una palabra de oración para luego predicar lo que es la palabra de nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte, glorificarte y darnos esta oportunidad de acercarnos delante de ti. Tú conoces la necesidad que hay, Señor, en cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, las circunstancias, la situación en que vive cada hermano. Pero aquí estamos, Señor, agradeciéndote. Queremos orar, Señor, por la necesidad de cada hermano, Señor, que está pasando momentos difíciles. Yo sé, Señor, que solo tú puedes fortalecer, solo tú puedes ayudar, solo tú puedes, Señor, hacer la obra y glorificarte en medio de toda esta situación. Pero, Señor, queremos agradecerte porque tú nos has permitido hoy acercarnos delante de tu presencia y poder adorar y poder glorificarte. Queremos predicar tu palabra, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, concentrarnos en tu presencia y decirte que te amamos. Gracias por darnos este tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia. Gracias por darnos este tiempo glorioso, Señor, para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, leer una palabra, unos versículos de la palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 30. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor por esta palabra que hemos leído. Quiero hablar bajo el título: en medio de la tempestad. Diga bien, en medio de la tempestad le adoraron. O en medio de la tempestad adoraron. Los discípulos se encontraban en un momento difícil. Aunque eran pescadores, aunque conocían el mar, aunque conocían las tempestades que se levantaban en el mar, tenían miedo. Tenían un poquito de dificultad para creer en Dios en esos momentos. Y todos asimilamos que en medio de la tormenta, en medio de toda dificultad, debemos estar firmes, porque Dios es quien va en nuestra barca. Pero es fácil decir esta situación cuando no hemos pasado momentos difíciles. Es fácil decir esta palabra cuando las personas están siendo sacudidas por el fuego de pruebas. Porque no es fácil adorar cuando las cosas no van bien. Pero puedo ver a hombres
como Jacobo, hombres que eran cercanos a Jesús, hombres que habían visto la gloria de Dios con Jesús, hombres que habían visto milagros con Jesús, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto cuando sanaba a los leprosos, lo habían visto perdonar a una mujer adúltera, lo habían visto predicar a las multitudes, lo habían visto alimentando personas con pocos recursos. Sin embargo, en este momento las personas, los discípulos, los amigos, los seguidores tenían miedo. Iban con Jesús, iban con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tenían miedo. Nosotros como creyentes hemos visto la mano de Dios en muchas ocasiones, hemos visto la gloria de Dios en muchas ocasiones, pero en cierto momento va a llegar el temor, va a llegar la dificultad, va a llegar el problema, pero es ahí donde debemos entender que aunque todo esté mal, la mano de Dios irá con nosotros, la mano de Dios nos respaldará, la mano de Dios nos sostendrá, porque todo está bajo el control de nuestro Dios. Y es que la dificultad vendrá aun cuando estamos en la voluntad de Dios, porque debemos perfeccionar nuestra fe, porque debemos confiar en el Señor, porque debemos saber que Él tiene el control de lo que nos está pasando. Los discípulos no habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Lo habían visto hacer cosas grandes, extraordinarias. Pero cuando vieron glorificarse a Jesús con ellos, entonces adoraron. La Biblia dice en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, oiga bien, los discípulos, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron la supremacía de Dios, reconocieron a Dios con todo su corazón, reconocieron que Jesús era la tercera persona de la Trinidad, reconocieron que tenían que confiar en Él. Hermano, muchas veces van a venir vientos de doctrinas, van a venir vientos, hermanos, de problemas, pero nosotros debemos estar seguros en quién hemos creído. Nosotros debemos estar seguros quién es nuestro Dios. Nosotros debemos estar seguros que aunque todo esté en contra de nosotros, debemos mantenernos confiados en el Señor. Hoy más que nunca, iglesia, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, debemos estar afianzados en el Señor. ¿Por qué razón? Porque vienen momentos más difíciles. Vienen momentos donde vamos a ser azotados por los problemas, por las dificultades. Porque Cristo viene pronto. Y es el momento de saber quién está firme delante de Dios. Porque hay creyentes, hermanos, en nuestros tiempos que juegan a ser evangélicos. Se salen, entran, se salen, entran, se salen, entran. Y es un van y viene. Juegan con el evangelio, van a pecar y se vienen a reconciliar. Hermanos, el evangelio no es un juego. El evangelio no es algo que se puede solo tener como un estilo de vida. No, el evangelio debe de ser nuestra vida. A pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, nosotros debemos seguir creyendo que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios salva, que Dios bautiza y que Dios viene pronto por su iglesia.
Los discípulos estaban atravesando una gran dificultad. Oiga, no es malo experimentar. No es malo tener un problema. El problema es que mucha gente piensa que por ser creyente no va a tener problemas. Vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar enfermedades, no sé. Pero en medio de todo eso, el Señor es fiel. El problema de nosotros es que cuando llega el problema, hermanos, nos olvidamos del Señor. Cuando llega el problema, nos alejamos de Dios. Hoy más que nunca debemos estar firmes en nuestra fe. Hoy más que nunca debemos saber que Dios ha estado con nosotros y que nunca nos ha dejado. Mire cuánto tiempo tenemos de no ir a una iglesia. Mire cuánto tiempo tenemos de no congregarnos. Mire cuánto tiempo tenemos de no estar en un culto gozosos, alegres, adorando, alabando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Pero en nuestras casas hemos levantado el altar de oración. En nuestras casas nos hemos levantado a orar. En nuestras casas hemos leído la palabra. En nuestras casas, hermanos, hemos estado glorificando el nombre de Dios y podemos decir que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y podemos decir que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y que Él no cambia, aunque nosotros cambiemos, porque Dios es fiel y podemos estar seguros que en medio de la tempestad, Dios está con nosotros. En segundo lugar, en el momento de la dificultad es que Dios quiere revelarse en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Muchas veces hacemos a Dios a un lado. Y es ahí donde Dios quiere estar con nosotros. Mire, yo sé que hay personas que antes le cantaban al Señor. Antes no había culto que decía, hermano, dame un tiempo. Otros hablaban lenguas, adoraban, exaltaban. Otros llegaban tempranos a la iglesia y decían a sacudir el templo, las sillas, pero mucho de eso ya pasó, lo dejaron de hacer. Otros les gustaba servir de otras maneras, pero poco a poco se han ido alejando de Dios. Han ido perdiendo el fervor, porque los problemas, porque no me gusta que me critiquen, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, y se van alejando de Dios. Y Dios quiere hablarnos cada día, Dios quiere revelarse a nosotros, Dios quiere glorificarse, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos esa bendición de experimentar algo glorioso, algo que se ha perdido. El avivamiento de la iglesia se ha perdido, el fervor en la oración se ha perdido, hermano, se han perdido tantas cosas, pero en medio de tanta dificultad, Dios todavía sigue interesado en glorificarse, Dios todavía sigue interesado en hablarle a la iglesia, Dios todavía sigue interesado en llenar con su presencia nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel veía que Moisés no bajaba del monte, el pueblo de Israel tenía la confianza en Moisés. El pueblo de Israel tenía la confianza en aquel hombre que los había sacado del Egipto. Pero cuando vieron que él no bajaba, se olvidaron de lo que aquel hombre llamado Moisés les había enseñado acerca de Jehová, acerca de Dios. Se olvidaron acerca de las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Se olvidaron acerca de las maravillas que había hecho en el Mar Rojo. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho en el desierto.
Viendo que Moisés no bajaba, empezaron a fundir un ídolo, empezaron a fundir un becerro de oro para adorarlo. Hermanos, y cuando el pueblo se empieza a depravar, cuando el pueblo se empieza a descontrolar, Dios le habla a Moisés y le dice: tu pueblo se ha descontrolado. ¿Cuánta gente está siguiendo hombres hoy en día? ¿Cuántas personas se han olvidado de los principios de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas se han olvidado de Jehová, el Dios de los cielos? ¿Cuántas personas, hermanos, han desviado la mirada de Dios? ¿Cuántas personas se han olvidado del Dios que los ha salvado, que los sacó de una enfermedad, que los sacó del alcoholismo, que los sacó de la drogadicción, que los sacó de donde se encontraba? Los discípulos, hermanos, por otra parte, reconocieron la grandeza de Dios. Hermano, en medio de esa dificultad y al ver lo que la gente había hecho, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de acá. Porque tanta era la rebeldía del pueblo que Dios le dice a Moisés: mi ángel irá contigo, pero yo no. Pero que Moisés, un hombre amoroso por su pueblo, él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo. Oiga bien, no nos saquen de aquí. Eran personas que tenían convicción en el Señor. Eran personas que le habían creído al Señor. Pero nosotros, hermanos, muchas veces nos alejamos, y aún sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo, estando en la prisión, reconoce que el sufrimiento ha contribuido al avance del Evangelio. Mire lo que dice Filipenses. Veamos lo que dice Filipenses, capítulo 1. Filipenses, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oiga bien, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria al Señor. Oiga bien, el apóstol Pablo reconoce que el sufrimiento ha contribuido para el avance del Evangelio. Si tú sientes cualquier tipo de prisión, rogamos a Dios para que Él cambie esa situación. Porque en medio de todo esto, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de una pandemia mundial, en medio de un virus que no se puede detener, en medio de tantos problemas que no puede pasar, que está pasando, perdón, la presencia de Dios ha estado con nosotros. La presencia de Dios ha estado con usted. Esto va a servir para reconocer a Dios. Quizás cuando todo esto haya pasado, podemos decir como dijo Samuel: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O podemos decir: Ebenezer,
Los discípulos vieron todos los milagros, pero en medio de esas dificultades, ellos reconocieron a Dios. Antes no. Debemos tener presente, hermanos, que los pequeños pasos de obediencia son los que nos llevan a experimentar grandes milagros. Debemos saber que la única manera de no caer es avanzar. Debemos saber que nuestra mirada debe de estar en el Señor, no en las cosas terrenales. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos desenfocarnos. De lo contrario, caeremos. El detalle de muchos cristianos que se han desenfocado. Han puesto la mirada en el dinero. Han puesto la mirada en los bienes materiales. Han puesto la mirada en otras cosas y se han olvidado del Dios que nos ha bendecido. En medio de la tempestad, los discípulos adoraron. ¿Sabe por qué? Porque reconocieron que Dios es el que hace la obra. Porque reconocieron que Dios es el que puede cambiar nuestra vida. Reconocieron que Dios es el único que puede salvarnos. Hermanos, las situaciones difíciles te van a llevar a reconocer la grandeza de Dios. Y sus resultados van a producir adoración. Cuando hablamos, hermanos, de que las situaciones difíciles nos llevan a reconocer. La Biblia dice que cuando los discípulos subieron a la barca, cuando los discípulos se subieron al bote, como decimos los salvadoreños, a la lancha, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y reconocieron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Hermanos, aquellos que reconocen la presencia del Señor no esperan que se cambie la situación para seguir adorando. No esperan que se calme la situación para seguir clamando. Hace años, en el 2010 para ser exacto, allá por el lado de Puerto Pará, donde yo soy nativo, el río se desbordó un 1 de junio. La iglesia se inundó, no podíamos congregarnos, no podíamos ir a la casa de Dios porque estábamos en dificultades. Todos los creyentes estaban con su agua en sus casas. Nadie. Oiga bien, 1 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta en noviembre que secó, se volvieron a reanudar los cultos. Y todos esos meses la gente, en medio de toda esa tempestad, ¿sabe qué? Esos creyentes, cuando se secó, volvieron a la iglesia. Y volvieron porque ellos tenían sed y hambre de la presencia de Dios. Volvieron porque amaban a Dios. Volvieron porque su palabra había cambiado su corazón. Volvieron porque tenían convicciones propias. Recuerdo que de vez en cuando nos reuníamos un grupo de hermanos, íbamos, la tarima no se había, el púlpito donde se predica la palabra no se había llenado, íbamos y ayunábamos. Adorábamos al Señor para mantenernos y adorar por aquellos creyentes que no podían moverse. Es que mire, hermano, a pesar de las dificultades que podemos estar pasando, que eso no nos impida reconocer la grandeza de Dios, reconocer el favor de Dios y poder decirle, aunque esta dificultad esté, tu presencia, quiero que vaya conmigo. Hermanos, cuando somos capaces de adorar en medio de la tormenta a través del desierto y hasta en la cárcel, sea cual sea la tormenta que estemos atravesando, Dios se va a glorificar. Pablo y Silas estaban en prisión, pero ellos, encadenados, azotados, seguían adorando y exaltando al Señor. Debemos saber que en medio de tanta situación que vivimos, mantenernos firmes y adorar al Señor. Los discípulos nos enseñan una lección.
Ellos adoraron en medio de la situación difícil. Debemos adorar nosotros. Yo sé que algunos estamos mejor que otros, por la gracia del Señor. Otros están enfermos, otros tienen horas de vida, otros están en inundaciones, otros perdieron sus casas, otros perdieron un ser querido en estos días. Y cada persona tiene momentos difíciles. Otros tienen alimentos, otros no tienen. Unos andan a pie, otros andan en carro. Pero sea cual sea nuestra situación, debemos adorar al que se lo merece. Y yo puedo concluir en esta tarde y diciendo estas palabras: no hay tormenta que me venza si Dios está conmigo. Yo no sé si usted lo puede decir. No hay tormenta que me venza si Dios está conmigo. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme acercarme a tu presencia y poder adorarte. También gracias por permitirme predicar esta palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno. Bendice al necesitado. Glorifícate donde hay una necesidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano en Cristo Jesús. Amén y amén.